Entonces, hoy día vamos a ver un tipo de ecuación diferencial que se llama las ecuaciones diferenciales exactas. Y ahí vamos a ver, hay harta materia. Están las ecuaciones diferenciales exactas, vamos a ver otra cosa que se llama el factor integrante, que son ecuaciones diferenciales que no son exactas, pero que si tú, por ejemplo, le multiplicas algo a esa ecuación diferencial, no sé, pues le multiplica algún factor pequeñito, entonces esa nueva ecuación diferencial que se obtiene sí va a ser una ecuación diferencial exacta. Vamos a ver cosas como esa. Esta clase y probablemente los próximos días. Entonces, eso. Así que vamos a escribir. De hecho, sería ecuación diferencial exacta. Y factor integrante. Entonces, nosotros usualmente vamos a estar hablando de, o bueno, en esta pequeña sección vamos a estar trabajando con un tipo especial o una cierta forma especial de ecuaciones diferenciales. Entonces, escribámosla. Entonces, escribamos aquí. Ahora, consideraremos la EDO de la siguiente forma. Vamos a tener una cierta función que va a depender de dos variables, x e y va a estar multiplicada por un diferencial de x más otra función n que también va a depender de x e y va a tener multiplicada un diferencial de y. Y esto va a ser igual a 0. Entonces usualmente vamos a estar trabajando con ecuaciones de este estilo. Muchos textos usualmente a una ecuación de esta forma, sin decir, porque usualmente las ecuaciones exactas van a ser cosas como este estilo, pero aún no hemos dado la definición de una ecuación exacta. Entonces usualmente a esta ecuación diferencial se le llama una ecuación diferencial total. Entonces, escribamos acá que usualmente se le llama una ecuación diferencial total. ¿Y por qué total? Porque fíjense que, bueno, no sé si se acuerdan de cálculo vectorial de cálculo 3. Hay un diferencial que se llama el diferencial total. Que, por ejemplo, si tengo una función f que depende de dos variables, x e y, entonces su diferencial era justamente la derivada, la primera variable por diferencial de x más la derivada parcial en la segunda variable y de y. Entonces, usualmente a esta expresión se le llama, bueno, con este diferencial de f, se le llama un diferencial total de mi función f. Entonces, fíjense que justamente esta parte de acá se parece mucho a esta parte de acá. De hecho, tengo, por ejemplo, aquí los diferenciales. Y en este caso, bueno, aquí tengo una función m y una función n. Entonces, por eso aquí viene, de ahí viene el nombre como diferencial total. O sea, de ecuación diferencial total. Por esa diferencial total que se suele ver en cálculo 3. Entonces, ahora nosotros vamos a dotar a esta forma de unas ciertas condiciones. Entonces, cuando tenga ciertas condiciones, nosotros vamos a llamar una ecuación diferencial exacta. Entonces, definición. Entonces, definición. Esto sería una EDO exacta. Bueno, pongamos esto en rojito. Entonces, EDO exacta. Entonces, ¿cuándo va a ser una ecuación diferencial exacta? Entonces, diremos que la EDO anterior es exacta en un cierto... siempre cuando hablemos de estas cosas vamos a hablarla en un conjunto. Entonces, vamos a hablar que es exacta en un conjunto de mi plano real, si existe una función u que va a estar definida dentro de este subconjunto del plano real. Y va a ser una función u que va a tener valores reales. Y además, sus derivadas parciales existen. Existen en D.
Cuando hablo de que existen, me refiero principalmente a que tienen, bueno, aparte de que tienen un buen comportamiento esta función y que su deriva parciales como función van a tener un buen comportamiento, hablo de que sean finitas, que tengan un valor finito en cada uno de los puntos de este conjunto D. A eso me refiero con que existan. Y además vamos a pedirle que las derivadas parciales de este U justamente coincidan con M y con N. Entonces vamos a pedir que la derivada parcial, por ejemplo, en X, sea igual a la función M. Y la otra derivada parcial, en Y, sea igual a N. Y todo esto para cualquier puntito de mi conjunto D. Entonces, de esta forma vamos a hablar justamente de una ecuación diferencial exacta. Si es que existe una función U tal que esta parte de acá se puede expresar como la derivada de una función U en X y esta otra en Y. Entonces, al fin y al cabo, si digo que existe justamente esta función U, estoy diciendo que esta parte de acá va a ser el diferencial total de mi función U. Que es justamente lo que le escribí al principio, que solamente la había dicho como el diferencial de F, pero en este caso vamos a verlo como el diferencial de U. Que de hecho, bueno, la letra F ya la estamos ocupando, la hemos ocupado anteriormente en otra clase, entonces ya tiene como otro propósito. Entonces vamos a hablar del diferencial de U cuando tengamos algo de este estilo. Entonces creamos eso como una observación. Entonces, observación. Entonces, notemos que el diferencial total de U es igual a la derivada parcial en X por el diferencial de X más la derivada parcial en Y por el diferencial de Y. Entonces esto va a ser lo mismo en este caso que M, de acuerdo a la definición que acabamos de ver de ecuación exacta, esto va a ser igual a M de X más N de Y. Y de acuerdo a esta ecuación diferencial, esto va a ser igual a 0. Entonces, ¿qué significa esto? Significa que, bueno, vamos a escribirlo en el otro lado porque me estoy quedando sin espacio. Entonces, ¿qué significa? Estoy diciendo que este diferencial va a ser igual a 0. Entonces, estamos diciendo que de U va a ser igual a 0 para todo puntito en D. Entonces, estamos diciendo que de alguna forma esta función U se va a comportar, como estamos hablando del diferencial total, va a ser igual a 0. Estamos hablando de que van a haber ciertos Y y ciertos X, con lo cual el U va a ser constante. Entonces, creo que por lo cual vamos a tener unos ciertos Y, que en este caso van a ser las soluciones de mi ecuación diferencial, son las soluciones que yo estoy buscando, dentro de un cierto, bueno, para unos ciertos X, que se van a encontrar dentro de un cierto intervalo en los reales, y esto van a ser una solución. Y esto van a solucionar a la ecuación M de X más N de Y igual a 0. Entonces, esto van a ser una solución siempre y cuando se cumpla justamente esta condición de acá. Quiere decir que sea una ecuación diferencial exacta. Entonces, y esto va a ser lo mismo. Entonces, creemos que esto va a ser un sí solo sí. Justamente esta función U evaluada en esa solución y va a ser igual a una constante. Creemos aquí una constante. Y esto va a ser para todo X dentro de mi intervalo. Un cierto intervalo en el que esté definido justamente esta función X. Entonces usualmente vamos a tener algo de este estilo. Si tenemos una ecuación diferencial exacta, entonces vamos a encontrar una solución y esa solución justamente nos va a dar que ese U va a ser constante, de acuerdo al evaluarlo en esa solución. Y por otro lado, si tengo que esa función U es constante bajo unos ciertos sí, entonces significa que esos sí van a ser solución.
Entonces por eso es un sí solo sí, porque se cumple para los dos lados. Escribimos aquí en paréntesis, esto es un sí solo sí. Entonces se cumple para los dos lados. De acá puedo llegar acá y de acá puedo llegar acá. Así que usualmente vamos a tener cosas como esta cuando trabajemos con ecuaciones diferenciales exactas. Entonces podemos ser un poquito más precisos si dotamos de ciertas características a nuestro conjunto D. Porque todo esto lo estamos trabajando dentro de un conjunto D del plano real. Entonces podemos dotar ese conjunto, porque hasta ahora ese D no hemos dicho nada, simplemente estamos diciendo que es un conjunto. Pero si lo dotamos de una cierta característica, que en este caso que sea un conjunto abierto, entonces podemos asegurar una característica adicional. Podemos decir que una ecuación va a ser exacta si se cumple, si solo si se cumple otra cosa. Entonces podemos estar trabajando con esa otra cosa. Así que escribamos aquí una proposición. Proposición. Entonces, en este caso sea M y N. En este caso sabemos que, de acuerdo a la definición que vimos antes, este M y N están definidos en D. Pero aquí para esta proposición vamos, como lo estamos dotando de una cierta característica, en este caso había dicho que fuera un conjunto abierto, vamos a darle una característica más esencial todavía. Y es que vamos a trabajarlo como que fuera una bolita abierta. Entonces, supongamos que nos encontramos dentro de una bolita abierta dentro del plano real. Obviamente estas funciones tienen valores reales. Entonces van a ser funciones con derivadas parciales continuas dentro de esta bolita. Como aquí una bola abierta. Bola abierta de acuerdo a la definición que vimos hace unos días de bola abierta. Entonces, si se tiene toda esta cosa acá, si tenemos que estas funciones están definidas dentro de una bola abierta. Y además, sus derivadas parciales son continuas dentro de B, vamos a tener la siguiente equivalencia. Vamos a decir que justamente esta ecuación diferencial va a ser igual a, que es igual a 0, es exacta en B, sí, solo sí, sí y solo sí, cuando saque sus derivadas parciales, por ejemplo, la primera, la derivo en y esta va a ser igual a la derivada parcial en x de la otra función. Tenemos aquí, esto es evaluado en un x e y, y esto es evaluado en un x e y, para todo x e y dentro de la bolita. Entonces, aquí me está diciendo que, bueno, si yo ahora, esta proposición me dice lo siguiente, dice, si yo tengo estas funciones, la tengo en una cierta bolita, y le pido que sean funciones con derivadas parciales continuas dentro de esta bolita, entonces siempre cuando hablemos de una ecuación exacta, estamos diciendo que las derivadas parciales cumplen esta propiedad. Y al contrario, si decimos que, si tenemos derivadas parciales continuas en la bolita y se cumple justamente esta característica, estamos diciendo que necesariamente vamos a tener una ecuación diferencial exacta. Entonces por eso es un sí solo sí. Se cumple por los dos lados. De acá para acá y de acá para acá. Entonces veamos su demostración. Demostración. La demostración va a ser importante para entender por qué se cumple justamente bajo esta condición se cumple justamente esta equivalencia. Entonces, demostremos, como es un sí solo sí, demostremos primero partamos de acá. Supongamos esto y demostremos esta parte de acá. Y después demostremos lo contrario. Es decir, después vamos a suponer esto y vamos a demostrar esta otra parte de acá. Entonces, partamos con esa equivalencia. Entonces supongamos que la EDO, esta EDO de acá,
es exacta en B. Es decir, vamos a suponer esto primero. Y vamos a demostrar esto de acá. Entonces supongamos que es exacta en B. Y ahora, ¿a qué nos referimos cuando era exacta? Bueno, de acuerdo a la definición que vimos recién, estamos diciendo que existe una función u que va a estar definida dentro de mi bolita, tal que las derivadas parciales eran iguales a m y a n. Entonces, la derivada parcial en x va a ser igual a m y la derivada parcial en y va a ser igual a n. Todo esto en b. Entonces, a eso nos referimos exactamente cuando estamos hablando de una ecuación diferencial exacta. Entonces, ahora, demostrar esta parte de acá va a ser súper sencillo, porque estamos asumiendo de que estas funciones m y n tienen derivadas parciales continuas. Entonces ahí vamos a poder aplicar un teorema que se ve en cálculo 3, que se llama el teorema de Schwarz, que me dice que me permite, por ejemplo, si tengo la derivada de segundo orden de u, entonces este teorema que vamos a aplicar nos dice que aquí yo puedo dar vuelta las variables. Entonces, por ejemplo, aquí dejo x y aquí dejo y. Entonces, por ejemplo, aquí cambié el orden de este y lo dejé así ahora. Entonces me permite hacer este cambio cuando tengo ciertas condiciones. ¿Y qué condiciones son? Bueno, justamente la condición que aquí me está dando la proposición. Y justamente ese teorema me va a permitir obtener esta igualdad de acá. Entonces, escribamos aquí como m y n tienen derivadas parciales continuas en B, entonces vamos a tener lo siguiente. Vamos a tener que, bueno, justamente esta derivada va a ser una función continua. Pero aquí vamos a aplicar justamente la definición que tenemos de una ecuación diferencial exacta, porque estamos asumiendo de que tenemos una ecuación diferencial exacta. Entonces podemos decir que el m va a ser igual justamente a esta derivada acá. Entonces aquí podemos decir que esto va a ser igual a u derivado en x. Es decir, tenemos aquí algo de segundo orden. Y esto va a ser continua. Es continua en B. Y lo mismo con la otra derivada. Porque, por ejemplo, hemos visto esta parte de acá, sería toda esta parte de acá. Ahora nos faltaría esta otra de acá. Entonces vamos a ir a la otra página. Entonces, por ejemplo, si hago aquí la derivada en x, sabemos que como es exacta, entonces el n lo puedo expresar como la derivada de u derivado en y. Entonces esto va a ser lo mismo que la doble derivada en u de en x y en y. Y como estamos diciendo que estas son... el n tiene una derivada parcial continua, entonces significa que esto va a ser continuo. Entonces, es continua en B. Entonces ahora tenemos justamente las condiciones del teorema que le dije que de cálculo 3. Entonces por el teorema de Schwarz se obtiene la siguiente igualdad. Se obtiene que esta parte de acá, esta de acá, va a ser igual a esta parte de acá. Justamente porque son continuas. Tienen derivadas parciales continuas. Y van a ser iguales para cualquier elementito en B. Entonces van a ser iguales en B. De acuerdo al teorema, este teorema de acá. Entonces, ahora justamente acabamos de demostrar lo que nos estaba pidiendo la proposición. Porque esta parte de acá, al fin y al cabo, va a ser la derivada parcial de m en y. Y esta parte de acá va a ser la derivada parcial de n en x. Así que estamos diciendo justamente que
esto va a ser igual a esta otra cosa acá, en B. Entonces ahí tenemos de mostrar la primera parte. Es decir, tenemos de mostrar esta parte de acá. Entonces ahora hay que demostrar la otra implicancia. Es decir, hay que partir de esto, suponer esta parte de acá y demostrar que justamente esto va a ser una ecuación diferencial exacta. Entonces aquí va a ser un poquito más complicado esta parte de acá porque vamos a tener que hacer una pequeña construcción. Porque recordemos que si es exacta estamos diciendo que existe un U. Entonces vamos a construir ese U. Entonces ahora hay que demostrar esta otra parte de acá. Entonces ahora estamos suponiendo lo contrario. Entonces ahora supongamos que se tiene la igualdad. Es decir, se satisface esto en B. Entonces hay que demostrar que existe un U definido obviamente en mi bolita abierta que cumpla tal que cumpla que SM sea igual a la derivada parcial de ese U en X y que en este caso el N sea igual justamente a ese, bueno, pongámoslo al revés, que Sn sea igual a justamente la derivada parcial de esta función U en I. Y esto en B. Entonces hay que demostrar esta parte de acá. Hay que demostrar que, si estamos suponiendo esto, hay que demostrar que existe un U tal que satisface esta cosa de acá. Entonces, ¿cómo lo vamos a demostrar? Como le dije, vamos a hacer una pequeña construcción. Vamos a darle una cierta forma a este U. Entonces, para hacer esto vamos a tomar un cierto punto fijo dentro de mi conjunto o de mi bolita B. Entonces, sea el siguiente punto fijo en B. Pongamos aquí un punto fijo. Con un punto fijo estoy diciendo que simplemente son estos unos numeritos, son una constante. Entonces, a través, por ejemplo, de esta igualdad, porque nosotros queremos obtener algo de este estilo. En realidad queremos tener algo de este estilo y algo de este estilo. Entonces, de esto de acá, por ejemplo, si nosotros, bueno, suponemos que existe un U que justamente satisface esa igualdad. Entonces, por ejemplo, si nosotros aquí después integramos con respecto a X, esta parte acá desaparece, me queda simplemente U y al otro lado me queda una integral de M en X, más una constante que va a depender de Y. ¿Por qué de Y? Porque en este caso estamos haciendo simplemente la integral en X. Entonces está quedando libre el Y por ahí. Entonces esa constante va a depender de Y. Entonces vamos a darle justamente esa forma al U. Entonces, a través de esto definimos la siguiente función. Vamos a esperar que U tenga una forma siguiente. En este caso va a ser la integral de M en la variable X, que en este caso vamos a llamarle S. Vamos a llamarle S porque el X vamos a tenerlo aquí, dentro del intervalo de integración, y la parte de abajo de la integral de integración vamos a fijarla, de acuerdo a un cierto numerito. De hecho, por eso aquí fijamos estos numeritos de acá, para poder fijar la integral. Entonces está acá un numerito y esta acá va a ser una variable. Y vamos a tener una cierta, como estamos integrando, vamos a tener además una cierta constante, y esa constante va a depender, como les dije, de Y. Entonces va a ser una función en Y. Y va a ser una función en Y porque les dije que si estamos haciendo la integral en X, está quedando, bueno, si estamos haciendo la integral aquí en X, está quedando libre el Y. Entonces, de alguna forma, esa constante, quizá va a ser constante con X, pero no con Y. Entonces, por eso que es una función en Y. Y entonces vamos a definir esta función para todo X e Y en la bolita. Bueno, ahora, hasta ahora, esta forma que nos definimos de esta ecuación, no sabemos cuál es la forma que tiene esta función g. Entonces, de acuerdo a esta otra propiedad que nos falta, porque, bueno, primero que todo, por ejemplo, si yo aquí derivara todo esto con respecto a x, entonces obtendría esta parte de acá.
No tendría ningún problema. Por ejemplo, aquí, si yo derivo con respecto a x, entonces esta parte de acá se me hace 0 porque depende de y. Y por el teorema fundamental del cálculo, esta parte me queda como m de x de y. Entonces justamente se obtiene esta parte de acá. Entonces estamos bien por ese lado. Que es justamente lo que queremos encontrar. Queremos encontrar un u que cumpla esto y cumpla esto. Pero nos falta esta otra parte de acá. Entonces, este g va a estar sujeto justamente a esta otra igualdad de acá. Entonces ahora esperamos que si nosotros derivamos con respecto a y, de esta expresión sea igual a n. Es decir, que se cumpla esto de acá. Entonces al imponer justamente esa condición de que se cumpla esta igualdad, vamos a estar dándole ciertas condiciones a este g de acá. Entonces hasta ahora este g es arbitrario, pero de ahí le vamos a dar una cierta condición cuando impongamos todo acá. Entonces creamos acá donde g se determinará de tal forma que se cumpla esta otra igualdad que les dije recién. Es decir, que al derivar esto con respecto a y, entonces obtenga n. Y esto dentro de mi bolita abierta. Entonces, una pregunta que uno podría hacerse cuando uno está definiendo esto, bueno, uno podría preguntarse, bueno, ¿estará bien definido esta función de acá? Porque puede que esté mal definida. De hecho, puede que, por ejemplo, que esta integral de acá no exista. Porque puede que, por ejemplo, uno diga, pero uno podría decir, pero puede que este m de acá no sea integral. Y si no es integral, significa que si saco su integral dentro de esta bolita, o sea, dentro del intervalo de x0 a un cierto x dentro de la bolita, entonces puede que esta integral se me vaya a infinito. Puede que en ese sentido no sea integral. Entonces, resulta que si es integral esta función m, entonces esta parte de acá sí va a ser finita. ¿Y por qué? Porque va un poquito más arriba en una de las condiciones que nos dio la proposición. Voy a ir a la otra página. Hay una de las condiciones que me dio la proposición es de que el m tiene derivadas parciales continuas. Y de aquí yo puedo suponer, o sea, de esta parte de acá puedo inferir de que este m va a ser integral. ¿Y por qué? Por lo siguiente. De hecho, pongámoslo como una observación. Entonces, observación. Entonces, m es integrable. Integrable en b. Ya que sabemos que tenemos derivadas parciales continuas. Entonces, sabemos que tenemos derivadas parciales continuas en b. ¿Qué significa que tengamos derivadas parciales continuas? De acuerdo a resultados de cálculo vectorial de cálculo 3, hay un teorema, el teorema de suficiencia, que me dice que si tengo derivadas parciales continuas en una cierta región, entonces yo sé que esa función va a ser diferenciable también en esa misma región. Entonces esto implica que es diferenciable, bueno, que m es diferenciable en b. Esto digamos aquí por el teorema de suficiencia. Un teorema de suficiencia me refiero a que es un teorema que dice que simplemente teniendo esta condición es suficiente para decir que la función va a ser diferenciable. Por eso que es de suficiencia. Me basta simplemente que se cumpla esto para que sea diferenciable. Porque de hecho hay una definición de diferenciabilidad. Pero, y bueno, en esa definición de diferenciabilidad no me dice exactamente que las funciones tienen que ser continuas. O sea, las derivas parciales tienen que ser continuas. Pero el teorema me dice que, bueno, si se llegasen a cumplir que las derivas parciales fueran continuas, entonces de una a uno puede asegurar de que esa función va a ser diferenciable. Entonces, ahora, como esta función m es diferenciable, también significa que va a ser una función continua en b. Entonces, como es diferenciable, podemos decir que m es continua. Continua en b. De hecho, aquí por otro teorema de cálculo vectorial, que me dice que justamente si tengo una función diferenciable, entonces va a ser continua. Y
como tengo una función continua, entonces esto también por resultado de cálculo 3, y de hecho también es un resultado que se suele ver en cálculo 1, cuando uno ve, no, en realidad un resultado de cálculo 2 también cuando uno suele ver integrales, y que justamente decir que una función es continua en una cierta región es decir que también va a ser integrable dentro de esa región. Entonces esto implica que M es integrable en B. Bueno, alguien estará diciendo, bueno, ¿a qué se refiere con que sea integrable? Me refiero a que su integral sea finita dentro de esta región, no de un numerito finito. Entonces, justamente por esta condición que nos da la proposición, podemos inferir de que M va a ser integrable. Entonces no vamos a tener ningún problema en general con esta función por cómo la definimos. Entonces, eso. Ahora, fíjense que ahora que ya sabemos que esta función está bien definida, porque sabemos que está bien definida esta función M, ahora tenemos que derivarla con respecto en este caso, con respecto a I, para obtener justamente N. Uno la pregunta que podría ser, bueno, ¿podré derivar esta función de acá? Porque puede que ya, también está bien definida esta integral y todo, pero puede que si yo la derive con respecto a x y con respecto a y, puede que esté mal definida. Puede que me dé una función que no tenga un buen comportamiento. Entonces, nuevamente, por el hecho de que tengo derivadas parciales continuas, me voy a poder decir que sus derivadas van a estar también bien definidas. Entonces, escribamos acá, ahora saquemos, como le dije, la derivada de tu en i, para poder obtener justamente esta parte de acá. Entonces esto es lo que queremos obtener ahora. Entonces si aquí nosotros hacemos la derivada, va a ser la derivada con respecto a toda esta otra expresión de acá, en x0 hasta x de m de s y ds más g de i. Entonces significa que estoy derivando esta parte de acá y derivando esta parte de acá. Entonces me quedaría algo así. Y por otro lado aquí, como tengo solamente una variable, me quedaría g de prima de i. Y nosotros vamos a imponer acá de que esto de acá sea igual a un n de x de y. Es decir, nosotros queremos que justamente se cumpla esta cosa de acá. Bueno, aquí también nosotros esta derivada parcial, uno puede, en este caso podemos hacer un intercambio entre esta derivada parcial y la integral. Podemos hacerlo justamente porque estamos diciendo de que las derivadas parciales de esta función son continuas. Entonces el hecho de que sea continua, y por lo que dije acá de que la función es continua y diferenciable, me da las condiciones para poder hacer el intercambio. Para, por ejemplo, aquí dejar la integral y aquí dejar la derivada. A eso me refiero con un intercambio. Entonces, bueno, aquí pongamos porque M es continua y diferenciable en B. Puedo aquí hacer un intercambio y dejar la integral afuera y la derivada adentro. Tengo las condiciones para hacer justamente esta cosa. Entonces me queda que esto va a ser igual a n de x de y. Y ahora, como nosotros, de hecho, voy a ir un poquito más atrás. Bueno, aquí fíjense que aquí tengo la derivada parcial en y. O sea, la derivada parcial de esta función m en y. Y recordemos que en esta parte de la demostración nosotros estamos suponiendo de que esa derivada va a ser igual a esta otra de acá. Entonces podemos hacer este cambio. Podemos tomar esto y reemplazarlo. Entonces, de acuerdo a la suposición que estamos haciendo en esta parte de la demostración, estamos diciendo que esto de acá va a ser igual a eso. Entonces esto me va a quedar igual de la siguiente forma. Me va a quedar como la integral de x0 a x de, en este caso, n derivado en x. Y aquí sería si. Bueno, en realidad aquí, como tenemos la variable en s, de aquí podría dejarlo como s. Y aquí me quedaría s. Más g' de y igual a n de x de y. Y ahora nosotros podemos aplicar el teorema fundamental del cálculo en esta parte de acá. Porque justamente tengo aquí la derivada parcial
O tengo la derivada en una cierta variable y además estoy integrando en esa variable. Entonces, aquí por el teorema fundamental del cálculo, me queda que toda esta expresión de acá va a ser igual a n de x de y por esta parte de acá, menos n de x0, y por esta parte de acá. Entonces esto va a ser igual a n de x de y menos n de x0 de y más g de prima de y igual a n de x de y. Entonces, de esta forma, de aquí puedo, bueno, en este caso fíjense que como estamos imponiendo que esta parte acá tiene que ser igual a n, entonces en este caso se nos van a ir esta parte de acá y nos va a quedar que esto va a ser igual a 0. Así que en otra palabra estamos diciendo que esto va a ser igual a esta parte de acá. Entonces esto va a ser igual a, de acuerdo a la imposición que hicimos, esto va a ser igual a n de x de 0, y en b. Y ahora si yo integro esta expresión, porque estamos haciendo la derivada con respecto a y, y nosotros queremos obtener g. Si obtenemos g, lo podemos reemplazar a... ¿Dónde está la función u que me definí? Lo puedo reemplazar acá. Si tengo g, entonces lo puedo reemplazar acá y justamente obtendría la función u. Y de esta forma demostraríamos la otra parte de la proposición. Entonces, si aquí nosotros integramos, vamos a obtener que esta va a ser la función g de y entre y de 0 hasta y. En este caso vamos a partir desde el otro puntito que nos fijamos en un principio, porque recordemos que nos fijamos todo esto en x0 y 0. Entonces el y vamos a partirlo del y0 hasta el y. De la función x0, aquí vamos a ponerle a esta parte acá w, porque bueno, el y lo estamos ocupando justamente acá. Aquí dw. Entonces esta va a ser la forma que va a tener la función g. Y de esta forma ya tenemos una expresión para u. Bueno, y esto va a estar definido en b. Entonces vamos a ir a la otra página. Entonces, de esta forma, el u de x de y va a ser igual a x de 0 hasta x de m de s de x, o sea, de y. No, entonces sería de s. Más, ahora el g, que acabamos de encontrar, que sería la integral de y de 0 hasta y, de n de x0, w de w. Y esta función vamos a tenerla definida para todo x e y dentro de mi bolita abierta. Entonces, así concluimos la demostración. ¿Por qué así concluimos la demostración? Bueno, porque justamente acabamos de encontrar una función u. Porque fíjense que en esta otra parte de la implicancia estamos suponiendo, de hecho voy a ir un poquito más atrás, estamos suponiendo esta parte de acá. Y queríamos con esta parte de acá demostrar que justamente esta ecuación diferencial era exacta. ¿Y a qué nos referíamos con que fuera exacta? Bueno, que existía justamente un u. Un u que cumpliera que u de x fuera igual a m y u de y fuera igual a n. Entonces queríamos que un u que justamente cumpliera esas condiciones para decir que esta ecuación de acá fuera exacta. Y eso fue lo que hicimos. Encontramos justamente este u. Que justamente si uno lo deriva con respecto a x, entonces aquí, al derivarlo con respecto a x, esto me quedaría justamente m. Y si yo lo derivo con respecto a y, es decir, derivo esta parte con respecto a y, me va a quedar igual a n. Entonces justamente se cumple esa otra parte de la demostración. Y así concluimos la proposición. Entonces, bueno, por tiempo no voy a alcanzar a hacer un ejemplito. Entonces lo dejaríamos hasta acá. Y el lunes, como les dije, veríamos un pequeño ejemplito de ecuaciones diferenciales exactas, de cuándo se tiene esto. Vamos a ver factor integrante. Y vamos a ver, como le dije, también ejercicio tipo control. Entonces, bueno, como no vimos tanto de ecuación diferencial exacta hoy,
Entonces, si que llegas a entrar en algún ejercicio del control, va a ser algo muy mínimo, va a ser algo muy pequeñito, como demuestre que todo es exacto o algo de ese estilo. No va a ser mucho más allá de eso. Es decir, por ejemplo, porque esto está complementado con lo que dije que eran los factores integrantes, que eso lo vamos a ver el lunes. Entonces, por ejemplo, en el control no entraría nada de factor integrante ni ninguna de esas cosas. Así que eso, cuídense, que estén bien. Y cualquier consulta me mandan un correo, no tengo problema. Intenten no enviarme el correo tan tarde para poder responderlo porque les dije antes que usualmente no suelo ver los correos como de tarde. Entonces, si que tienen alguna duda de materia, como que se la respondo al tiro si es que es más tempranito. Así que eso, cuídense, que estén bien. Chao, chao. Chao, profe. Chao, profe, cuídense. Igual, Chao, profe, cuídense, cuídense. que estén bien.